gran bendición. Así que, hermanos, un saludo y vamos a orar y comenzaremos con nuestra clase para hoy. Oremos. Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, queremos honrarte, glorificar tu nombre, darte gracias. Queremos, Padre, poner en tu mano nuestra vida y agradecerte mucho por todas las bendiciones espirituales, oh Dios, que tú nos has regalado todos los días. Gracias, Padre, por Jesucristo, por la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Señor, nuestra confianza, nuestra torre fuerte, nuestra roca fuerte, Señor, eres tú. Delante de ti ponemos y derramamos nuestras almas y agradecemos todo. Pedimos que nos bendigas en este estudio, Padre, en el libro de los Efesios, tocante a las grandes bendiciones que tú nos has regalado. Gracias por todo lo que nos has regalado, Padre. Gracias. Millones y millones y millones de agradecimientos te damos todos los días a ti, Padre, porque tú nos das muchos favores. Gracias por la fortaleza que mis hermanos tienen. Gracias por la fe que mis hermanos tienen. Bendíceles, oh Dios, y guárdanos así, sirviéndote. Transforma nuestra vida para que sea usada para tu gloria y honra. En Cristo, gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, continuamos en este tema tan importante del estudio de la Biblia. Vamos a leer algunos pasajes hoy que nos ayudan a entender un tanto la idea de ayer, la idea de estar en un reino espiritual. La Biblia dice también, mis amados hermanos, que nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el cielo, no aquí en la tierra. Estamos en la tierra, pero la Biblia nos explica que nosotros aquí en la tierra somos peregrinos. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros, el cristiano, es un ciudadano del cielo. Es miembro o parte de un reino celestial, del reino de Dios. Por supuesto, extendido hasta la tierra, porque estamos en él aquí en la tierra. Pero nuestra ciudadanía pertenece al cielo y se nos considera a nosotros como extranjeros o peregrinos en este mundo. Así se considera a los cristianos. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4 y el versículo 26, Gálatas capítulo 4, versículo 26, dice la palabra de Dios así: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba. Al pueblo de Dios también se le menciona como la Jerusalén celestial, del cielo, es la idea en ese sentido. Hay una Jerusalén terrenal, geográficamente hablando, puede ubicarse en Israel, pero hay una Jerusalén celestial. Y cuando se habla de esa referencia o en ese sentido, se habla del pueblo de Dios, la Jerusalén de Dios o el pueblo de Dios. Nosotros somos parte de ese pueblo, de la Jerusalén de arriba. Como está diciendo aquí el apóstol Pablo, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Somos libres en el Señor, en este sentido también. Y en Primera de Pedro, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. La escritura dice así. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La idea del extranjero es que pertenece a una nación en la cual no está ahora. Está en otro lugar. Digamos que los que de algún otro país como Venezuela, Perú o Chile viven aquí en Colombia son extranjeros en Colombia. Su nación existe, pero geográficamente está en otro lugar. Ellos son aquí, son extranjeros. Nosotros existimos en medio de las naciones, somos el reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Al decir reino de los cielos, note, es el reino de Dios, el reino del cielo en la tierra, establecido en la tierra. Y al reino de los cielos Dios nos ha hecho entrar por el evangelio. Por tanto, somos extranjeros. Vivimos lejos de nuestra patria celestial y estamos esperando que de allá venga nuestro Señor por nosotros, o esperando el día en cuando nosotros partiremos a nuestra casa,
a nuestra ciudad celestial en este sentido también. En la Biblia se habla de ese tema en gran manera. Entonces, los lugares celestiales son el reino de los cielos o el reino de Dios, y nosotros somos bendecidos o benditos en el reino de Dios o en el reino de los cielos, en el lugar donde Dios tiene su reinado. Él reina sobre nosotros como cabeza, lo veíamos ayer también. Vamos a ir dejando este punto atrás y vamos entonces a entrar en otro punto hoy. Vamos al libro de Efesios nuevamente, porque en el libro de los Efesios, en el versículo 4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Una cosa interesante, mis amados hermanos, tocante al plan de Dios, es que el plan de Dios es un plan eterno. No es un plan como los que a veces nosotros hacemos, improvisando las cosas, que si no sale esto, pues hacemos aquello. Aunque los hombres a veces hemos aprendido a tener un plan A, un plan B y quizás un plan C, porque a veces las cosas no salen como uno quiere. En el caso de Dios, Él siempre ha tenido un plan. Desde la eternidad, desde antes, dice aquí, desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, lo que está pasando con nosotros, lo que está pasando con la iglesia del Señor, lo que está pasando con las naciones que Dios quiere agregar a su reino y tocante a la vida eterna, no es una cosa que resultó en el día de Pentecostés o en el ministerio de Jesús. Es una cosa que ya estaba planeada desde antes de que el mundo siquiera existiera, antes de que Dios pusiera los fundamentos de la tierra, antes de que Génesis dijera, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de esas palabras que hay allí en ese versículo, cuando llegó a existir la tierra, ya había este plan maravilloso de Dios, de bendecir a los hombres para que fuésemos su familia, sus hijos, no meramente en el sentido humano, porque de Dios descendemos los hombres o de Dios venimos, Él nos creó, pero en el sentido espiritual y con el propósito eterno de existir por la eternidad con Dios. Ese es el plan eterno de Dios. Y ahí es donde cabe toda esta idea de que Dios desde antes ya te había escogido o había escogido a nosotros para ser sus hijos. Esta es una idea muy importante en la Biblia y es también una bendición muy grande, algo que nos llena de mucho gozo a nosotros. Un punto que podemos decir es que Dios no hace las cosas sin haberlas planeado antes. Lo que está haciendo Dios con nosotros en su iglesia es algo que ya estaba planeado. Por eso el pasaje dice, según nos escogió en él, o sea, en Jesús. Eso tiene un enlace con el versículo 3, donde dice en el versículo 3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él, ese es Cristo, antes de la fundación del mundo. Y dice, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Todo detalle que nosotros vemos y disfrutamos y todo lo que Dios nos está dando, nos está revelando en estos libros a nosotros, es algo que ya era parte de su plan original o de su plan inicial, de su plan antes de fundar el mundo. Aún antes de Abraham o de Moisés, Dios ya tenía planeado salvar a ambos pueblos, a judíos y a gentiles, por medio de Cristo, juntar los dos pueblos en uno solo, antes de todo esto. Vamos a ver un pasaje que nos habla acerca, en otro contexto, en otra idea, pero nos habla de este punto que estamos diciendo acá, tocante al previo conocimiento de Dios, o sea, a lo que Dios sabe ya de antemano. Nosotros sabemos que Dios es omnisciente y omnisapiente y omnipresente. O sea que para Dios los límites del tiempo no son problema. Para Dios saber lo que pasará mañana no es problema. Por eso es Dios. Nosotros no sabemos qué pasará mañana porque nosotros no somos Dios, pero Él sí puede ver lo de mañana. Entonces, mañana Dios sabe qué pasará conmigo mañana. Yo no sé, yo tengo que esperar el mañana y confiar en Dios que me libre y me ayude. Pero Él sí sabe lo que será con nosotros mañana.
Y aquí vemos un caso interesante en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 23, hermanos. Hechos, capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra de Dios: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos hablando del previo conocimiento de Dios. Estamos diciendo que el Señor Jesucristo, en la mente de Dios, Dios ya sabía lo que pasaría con el Señor Jesús. También por eso, hermanos, es que se dan las profecías que el Antiguo Testamento contiene y se dan en tanto detalle y se dan en tanta precisión, porque Dios sabía lo que pasaría en el primer siglo con la venida de su Hijo. Y por eso Dios pudo profetizar a través de Moisés o a través de Elías o a través de Jeremías o a través de Daniel o a través de Isaías o de los profetas menores, de cualquiera de ellos. Él pudo profetizar a través de ellos los detalles de la vida y obra y la muerte de Jesús con precisión. Por eso, cuando nosotros vemos las escrituras del Antiguo Testamento, hay una concordancia entre lo que se dijo y lo que ocurrió en el Nuevo Testamento, por el previo conocimiento de Dios, porque Él sabe, Él puede ver, Él en su conocimiento ya sabía lo que pasaría. Él determinó o él puede determinar y también puede ver el futuro en ese sentido. Y no importa si es de un día, de un año, de 100 años o de milenios de años, no importa, para Dios eso no importa. Aquí tenemos un ejemplo de lo que está diciendo Efesios. A este entregado por el determinado consejo de Dios. Dios ideó todo el plan y profetizó todo lo que el Señor tendría que hacer para salvar a los hombres de los pecados. Y lo anunció antes y se cumplió a la perfección en la vida y obra del Señor Jesús. La iglesia es el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Dios anunció eso antes porque él sabía ya lo que quería respecto de su iglesia. Y así ha ocurrido y hasta el día de hoy sigue siendo una cosa real en este mundo. Por tanto, aquí tenemos una interesante idea de ese previo conocimiento de Dios, de cómo Dios puede ver antes lo que va a ocurrir miles de años después. Entonces Cristo estaba destinado a ofrecerse a sí mismo como el Cordero de Dios. Vamos a leer aquí mismo en Hechos, capítulo 4, el versículo 28. Capítulo 4, versículo 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos capítulo 4, versículo 28. El Señor determinó. El Señor ya había establecido cosas como las que está hablando aquí estos hermanos, los creyentes en el primer siglo. Ellos están pidiendo a Dios. Ellos están buscando al Señor. Y ellos están diciendo en el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Antes que sucediera, Dios ya lo había determinado. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios aquí en Primera de Pedro, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cómo dice el libro de los Efesios? Miren lo que dice el libro de los Efesios. Comparemos, tocante a este tema tan importante. Dice aquí, en el libro de los Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, que dice del sacrificio de Cristo, ya destinado. Estaba destinado ya. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Aparece la misma frase. En estas dos cosas Dios tomó decisiones antes de la fundación del mundo y en otras también, pero para dar el ejemplo aquí con estas dos. Antes
de fundar el mismo mundo, esto ya estaba en la mente de nuestro Dios, el plan de Dios desde antes. Nuestro Dios habló también acerca del Evangelio, de la salvación de los hombres. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, noten ustedes lo que dice el versículo 10 hasta el 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para Dios, para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Noten que los profetas, cuando escucharon las profecías y ellos estuvieron inquietos y preguntando, ¿y esto cuándo y por qué y para quién? Y se les reveló que no era para ellos. Ellos eran los que anunciaban lo que pasaría y lo anunciaban porque ya estaba determinado que pasara. Ellos estaban simplemente dando a conocer la mente de Dios a la gente, al pueblo. Como cuando Dios habló del reino de los cielos y se dio el sueño que tuvo Nabucodonosor allá en Daniel. Y Daniel interpretó el sueño para Nabucodonosor. Y lo que Dios le mostró es que vendrían 4 reinos y que en los días de esos reinos, el último fue el Imperio Romano, Dios establecería un reino. Dios le está revelando a Nabucodonosor lo que hay en su mente, lo que ya Dios ha determinado hacer. Ya había Dios destinado que eso pasara. Eso estaba predestinado ya, listo ya. Solamente tenía que llegar el tiempo para poner esas cosas a funcionar, para traer esas bendiciones a la tierra, al mundo. Lo que vemos aquí, tocante a lo que están inquiriendo los profetas y lo que Dios les contesta también a ellos. Faltaba todavía el tiempo para que eso se cumpliera, pero llegaría y ya llegó. Nosotros ya estamos después del cumplimiento de todas estas cosas que el Señor determinó hacer para su gloria y para nuestra salvación tan importante y tan necesaria. Vamos a leer, mis queridos hermanos, en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6 y 7. Y vamos a leer hasta el versículo 10. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Note que aquí hay un detalle interesante, los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo que hoy conocemos, lo que hemos venido hablando acerca de las bendiciones espirituales, acerca del reino de Dios, acerca del nuevo nacimiento, todo esto que hace parte de las bendiciones espirituales de Dios para la vida de nosotros, ya estaba en la mente de Dios. Y lo que nosotros estamos leyendo es lo que Dios ya tenía en su mente antes, ya había predestinado. Aquí en el versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. En los siglos anteriores, en los tiempos de atrás, en el Antiguo Testamento no se reveló todo lo que el Espíritu Santo les reveló a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento.
Ellos profetizaron y anunciaron en cierto detalle, pero no en todo el detalle. No dieron todo acerca de las cosas espirituales. Luego llega Cristo, se establece el reino y se da, se habla y se explica todo eso. Se da a conocer la mente de Dios. Porque cuando uno lee el Nuevo Testamento, está leyendo en la mente de Dios, está como mirando en el corazón de Dios y qué es lo que piensa Dios y cómo piensa Dios y cómo es que nos bendice, por qué nos bendice, cómo nos bendice, a través de quién nos bendice. Eso revela el Nuevo Testamento. Y una cosa que nos explica Dios aquí en el Nuevo Testamento es que lo que estamos leyendo ahora, hoy, Dios ya lo había predestinado, pero era una sabiduría oculta, pero Dios la reveló a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Lo acabamos de leer aquí. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, cuando hablamos aquí en Efesios acerca de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, era algo que Dios ya quería. Es decir, Dios quiere que todos seamos sus hijos, su familia. Dios quiere que todos estemos con Él. Dios predestinó todo este bien para todo aquel que quiera. Mencionábamos en Corintios que dice a todos los que le aman. ¿Por qué? Porque en el mundo hay gente que no ama a Dios. ¿Y cómo se sabe? Porque el amor a Dios es guardar sus mandamientos y hay gente que ni siquiera pretende aprender cuáles son los mandamientos de Dios y por eso no disfrutan de las bendiciones de Dios. No disfrutan de ellas, no porque Dios no se las quiere dar, no porque Dios dice, no, a este sí le voy a dar este bien espiritual y a aquel no, aquel que chupe, aquel que le vaya como le vaya. No. Dios predestinó su sabiduría, su evangelio, que Cristo viniera a morir al mundo para beneficiar a todas las familias de la tierra. Pero está en las familias de la tierra, está en nuestros corazones si deseamos o no la bendición que Dios predestinó darle a todos, porque perdón de pecados hay para todo. Y espacio en la casa de Dios hay para todos. Todos podemos ser hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces el Señor nos escogió. Y eso es algo muy importante en nuestra vida. Nosotros en la vida por lo regular siempre estamos teniendo que tomar decisiones acerca de una cosa o de otra. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con aquello? Bueno, Dios escogió. El Señor que todo lo sabe, te escogió a ti, me escogió a mí. Es importante decir o aclarar que no es que Dios escoja a unos y a otros, no. La verdad, el querer estar en la familia de Dios depende de lo que nosotros hacemos con el evangelio. Cuando Cristo mandó a predicar el evangelio, lo mandó a predicar a todo el mundo, no a unos solos. Cristo dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El evangelio está disponible. Todas las bendiciones están disponibles, pero usted decide si toma o no toma las riquezas del evangelio para su vida al obedecerlo o al desobedecerlo, pues una de dos cosas pasa. Y o hay recompensa por usted obedecer y recibe todo lo que Dios tiene, o usted no tendrá nada de esas bendiciones espirituales, pero no porque Dios decida que no te las dará, sino porque tú no aceptas el plan de la salvación o de la redención que el Señor ha establecido para que seas salvo. Ese es el punto aquí. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La iglesia del Señor es así. La iglesia del Señor es una iglesia santa, una nación santa, un pueblo lavado en la sangre de Cristo y un pueblo separado del mundo para servir a Dios. Pero les pregunto, para entender la idea esa de que Dios no hace acepción de personas y de que Dios no está diciendo unos sí y otros no, algo así como estos que se condenen y estos que se salven. ¿A cuántas personas les predicamos? ¿A cuántas debemos predicarles? Y a todos aquellos que les predicamos, ¿quiere Dios que vengan a su reino? ¿O hay alguna persona de la que Dios nos haya dicho, a fulano no le prediques porque ese no lo quiero en el reino? No hay ninguna. Dios dice, predíquenle a todos. Y el que creyere y fuere bautizado, el que naciere de nuevo, tiene todas estas bendiciones, hermanos.
todas estas bendiciones tiene. Dios predestinó el plan y el plan está. Y Dios predestinó o quiere que todos seamos de su pueblo. Si usted acepta, pues usted está en el plan de Dios, porque aquí está la manera y usted aceptó el plan de Dios y hace parte de eso. El que no lo hace, no lo disfruta, pero no porque Dios lo saque, no porque Dios le diga que no quiere que esté con él, sino porque él no acepta la manera en la que Dios quiere rescatarle. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, para que vivamos como cristianos o para que vivamos en el cristianismo, para que vivamos con nuestro Dios y de su mano y en su iglesia. El versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo esto es un plan del amor de Dios. Es el amor de Dios el que ha hecho todo esto. Y aquí dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Quiénes pueden ser adoptados hijos de Dios? Todos. Todos pueden serlo. En el libro de Juan, lo leíamos hace algún tiempo. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vamos a mirar el capítulo 1. Capítulo 1 de Juan dice en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice acá. ¿A cuántos? A todos los que le recibieron. ¿Quién se pone en el lugar equivocado? Digamos, ¿quién se queda afuera del reino de los cielos? Aquel que no recibe a Jesús, aquel que no cree el mensaje de Jesús. Él mismo se queda fuera del plan de salvación por no creer en el plan de la salvación, por no obedecer. Miren lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí no dice porque de tal manera amó Dios a algunos del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El punto es la necesidad que tenemos de creer. Si no creemos, pues lógicamente si no creemos no vamos a obedecer. Sería como dice Hebreos. Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque aquel que no tiene fe no va a creer en el evangelio, no se va a arrepentir, no va a confesar su fe en Jesús, tampoco se va a bautizar. ¿Por qué no lo hace? No porque no existan estas cosas para hacerlas, no porque no las pueda hacer, porque no tiene fe. Y si no tiene fe, a las aguas del bautismo no baja. Yo no creo en eso, dicen muchos. Yo no. Te estás poniendo afuera, te estás quedando afuera, pero eres tú mismo, no Dios. Dios no te está poniendo afuera. Tú, con tu incredulidad. Miren aquí el mismo Juan capítulo 3. Miren el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién es el mundo? O sea, todos. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el que es condenado? El que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Miren esto, miren cuál es la condenación de los hombres. No es que Dios ha decidido condenarte a ti o condenar a, por ejemplo, supongamos, no, es que Dios decidió que mi esposa se condena. Dios no decidió eso. El asunto es si mi esposa si cree o no cree, si ella sí acepta o no acepta a Cristo, su evangelio, su mensaje, su plan de salvación. Está en ella. No es Dios el que lo decide. Dice, y esta es la condenación. Note que aquí dice cuál es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? El rechazo al Señor Jesucristo es la condenación.
El rechazo al evangelio es la condenación, pero el que no lo rechaza puede ser salvo, así sea tan malvado como lo fue Saulo de Tarso o el apóstol Pablo, así sea tan malvado como cualquiera de todos los malvados que en el mundo han habido, todos los perversos que hay, porque en el Señor hay perdón para todas las naciones. Cristo murió por todos los hombres. ¿Y por qué murió? Porque las bendiciones espirituales están en Él. Él es esa fuente, Él es ese lugar, digámoslo así, donde hay que estar para poder recibir todos estos favores espirituales. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió por ti y por mí en la cruz. Sin Él no se puede tener redención. ¿Por qué no? Porque Él es el Redentor. Sin Él no se puede tener perdón. ¿Por qué no? Porque Él fue el que pagó tu deuda para poderte perdonar. Entonces, si no estás en Él, pues no puedes tener perdón porque Él es el dador del perdón. No hay otro. En ese sentido, no hay otro. Entonces, en amor, todo esto es un plan de amor. Lo acabamos de leer en Primera de Pedro. Dice que el Señor fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor a los hombres. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo amó? Hasta la muerte, pagando por nuestros pecados en la muerte con su Hijo. Y a todos tenemos la oportunidad. Según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados por medio de Él. Noten esta palabra. Él predestinó que fuéramos adoptados, hijos suyos, por medio de Jesús. ¿Cómo somos adoptados? Por medio del plan de la salvación. Y esa manera, esa forma de ser adoptados se le predica a todos. El que quiera puede ser adoptado. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 15 que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, cualquiera de ellos. No importa cuál, cualquiera que se arrepienta, hay gozo en el cielo. Es decir, no pasa con un pecador cuando realmente se arrepienta y quiere cambiar y quiere venir al Señor, que Dios le dice a ese pecador, un momento, contigo no, así te arrepientas, que me interesa un comino lo que sientes, pero a ti no, para ti no hay salvación. Eso no es así. Dios quiere. ¿Se acuerdan lo que dice segunda de Pedro? Que la venida de Cristo, su promesa, no es que esté por tardanza, no es que Dios esté demorado en venir, es porque Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios llama a todas las generaciones, eso lo dice Isaías. Desde siempre ha llamado a todos los hombres para que seamos sus hijos, para que seamos su familia, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es el querer de Dios, es el amor fraternal, es el amor de un padre por su creación, que todos sean o seamos sus hijos a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos escogió, hermanos amados, y quiere que todos seamos hechos a la imagen de su Hijo. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, miren ustedes lo que dice en el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Para hacer qué? Para ser hechos a la imagen del Señor. ¿A cuántos llama Dios? ¿A unos o a todos?
Dios te llamó a ti, pero no ha llamado a mis familiares, no ha llamado, por ejemplo, en mi casa no todos son cristianos, pero no los ha llamado Dios a ellos también. No les dice, no les amonesta que vengan a Él. Y si vienen, no serán benditos también con el evangelio. La promesa hecha a Abraham es: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos santos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios desea que seamos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hermanos de Él. Ese es el deseo de Dios con nosotros. Y es lo que Dios ha comenzado a hacer en nuestra vida cristiana, porque nos llamó, porque nos apartó, porque nos santificó, porque nos puso en su cuerpo, porque nos adoptó como hijos suyos. Entonces, todo esto tiene que ver con las bendiciones que Dios nos da, que Dios tiene para nuestra vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto es lo que Dios desea hacernos. Algo así como: este es el bien que Dios desea hacerle a cada hombre y que a nosotros ya nos ha hecho y nos está haciendo el bien al tenernos en su iglesia, favorecidos por su gracia, enriquecidos de su misericordia y de su amor y de su longanimidad, y siendo guiados como sus hijos por el Espíritu Santo. Todo esto el Señor lo ha hecho para nosotros. Entonces, entre todas estas bendiciones espirituales, tenemos el que Dios nos haya escogido antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha, y Él predestinó que esto pasara en nosotros. Pero no solamente en nosotros, sino en todos aquellos que acepten el Evangelio de Jesús. ¿Por qué somos hoy la iglesia de Cristo? ¿Por qué estamos predicando? ¿Por qué estamos llevando el Evangelio aquí y allá? Porque Dios desea que todos sean sus hijos, porque Dios desea que todos disfruten de todas estas bendiciones que hay aquí para ellos, en Cristo Jesús, en el Santo Evangelio, en todo lo que aquí el Señor nos está manifestando y dando por medio de Jesús. Vamos a dejar ahí, vamos a orar y luego vamos a quedar en un tiempo de preguntas o de comentarios acerca del tema de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por darnos la bendición de escuchar tu palabra. Gracias Padre por tus planes eternos, por todos estos planes, Padre Santo, que tú hiciste desde la fundación del mundo, Padre, para nosotros. Gracias por enseñarnos todo esto, por darnos la oportunidad de conocer todo esto. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad, oh Dios, de estar en estos caminos maravillosos que tú has trazado para nuestra gloria. Ayúdanos a comprender y a entender tu voluntad sobre nuestra vida. En el nombre de Cristo, gracias por todas las bendiciones.